La Escritura dice algo que me llama la atención y que quiero enseñarlo, quiero seguir con el mismo tema, lo quiero empapar este mes con el concepto de lo que significa el amor de Dios, ¿verdad? En los discipulados voy a volver a hablar de otras cosas, ¿verdad? Porque el amor de Dios, Dios es amor, dice la Escritura. Y como Dios es amor, el que ha sido influenciado el amor de Dios puede dar amor. Y cuando estoy hablando de amor, no estoy hablando, ¿verdad?, del concepto humano, del concepto de la pornografía, del concepto de la novela, del concepto, ¿no es cierto?, de aquella estrella popular, ¿no es cierto?, que en su vida amorosa tiene 4, 5, 10 mujeres, ¿verdad? Y en cada medida de mujer está diciendo que ahora sí que estoy enamorado. Por ejemplo, yo le conozco al Chino Río un montón de mujeres y siempre dice, ahora estoy enamorado, ahora sí. Terminó la relación, ¿verdad? Algo pasó, ahora estoy enamorado, ahora sí. Al final, mis hermanos, vive enamorado, pero no vive enamorado del concepto real de lo que dice la Escritura. Vive enamorado de sus emociones deformadas y de sus emociones, ¿no es cierto?, deterioradas por la influencia de la maldad. Y quiero partir tomando como base el texto que a mí me ha tocado profundamente, que está en Lucas 7, versículo 47, si lo vemos, por favor. Lucas 7, 47. Si lo tiene, me dice amén, por favor. ¿Lo tiene? Yo echo de menos algunas cosas, hermano, y yo le quiero pedir que si usted me ama, me haga caso. Yo echo de menos la Biblia, me encanta el papel, hermano. Yo sé que usted tiene en su celular, tiene la Biblia, pero a mí me pasan cosas, mis hermanos, usted sabe. Mi mente todavía no ha sido sanada y de repente dice, ¿estará leyendo la Biblia o estará chateando? Y es una confusión que tengo, ¿verdad? Es como aquellos senadores, ¿no es cierto?, que estaban con el computador trabajando, ¿se acuerda? Trabajando y mostraban que estaban trabajando y nos faltó, ¿verdad?, el periodista que lo tomó de atrás y tenía pornografía en su computador. Obviamente que usted no está haciendo eso, ¿verdad? Pero tengo esa como ambigüedad en mi corazón. Entonces no tiene que ser el papel. Así que le pido por favor que traiga su Biblia. Porque ya no sé, hay textos que ya no podemos usarlo, hermanos. ¿Verdad? Antes decíamos, si no trajiste tu Biblia, apégate a un cristiano, ¿verdad? Porque se supone que el cristiano es el que tiene la Biblia. Pero ahora no puedo decirle, si no has traído tu teléfono, apégate al cristiano que trajo tu teléfono. No hay cómo analizarlo. ¿Verdad? Pero tenga bien traer su Biblia, acostúmbrese a traer su Biblia, a traer ese papel, a escudriñar, hace bien la búsqueda. Cuando nosotros hacemos discipulado tenemos diferentes versiones, ¿verdad?, en la Escritura, y me encanta eso cuando usted busca, ¿verdad?, y se demora 1 hora en encontrar el texto, ¿no es cierto?, y ahí describe, no sé si es problema de la hoja o es problema que está acostumbrado al celular. Pero son confusiones de mi corazón y le ruego que me perdone. Entonces el texto dice, por lo cual, dice, te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Vuelvo a repetir, ¿verdad? Fíjense, póngame atención, mire, fíjese lo que ocurre aquí. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Y fíjense por qué se le perdonó, o porque los muchos pecados se le perdonaron, porque amó mucho. ¿Qué tiene que ver el amor con los pecados son perdonados? Dice entonces, más aquel que se le perdona poco, poco ama. Entonces nosotros vemos una mujer que entra, ¿verdad?, que
tuvo un conflicto con su vida social, con su vida de la comunidad, ¿no es cierto? Tuvo un conflicto, entonces entra el Señor Jesús a su vida, la ministra, y ella me imagino que supo en alguna oportunidad, él va a estar en la casa de tal persona que aquí lo define, ¿verdad?, como fariseo, ¿no es cierto? Un hombre, cuando hablamos de fariseo, hablamos de una persona de responsabilidad, una persona importante dentro de la sociedad. Entonces ella, en una manifestación, toma, ¿verdad?, ciertos elementos y parte y se mete en la casa, ¿no es cierto?, y no tiene límites para manifestar su gratitud. Y la manifestación de su gratitud está en postrarse, ¿verdad?, en enjugar los pies del Señor Jesús. Entonces, el Señor Jesús habla, ¿verdad? Y mire lo que le dice a la persona, ¿verdad?, en el texto 44, en el versículo 44 del mismo capítulo 7, ¿verdad? Dice, y vuelto a la mujer le dijo Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa, fíjense la relación, por favor. Entré a tu casa, no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con, ayúdeme, con, bien, y los ha enjugado con sus cabellos. Que entonces, fíjense, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas, con sus lágrimas. Bien, entonces, ¿qué estaba haciendo? Ella estaba llorando. Anoche yo le decía a un pastor amigo, había unos espacios de lágrimas, ¿verdad?, ahí en el suelo cuando estuvimos ministrando todos los pastores que estábamos ahí, ¿no es cierto? Entonces había lágrimas en el piso. Y yo le dije a un amigo, le pegué en el codo, le dije, mira, qué tremendas son estas lágrimas, porque no son lágrimas de tristeza, no son lágrimas de amargura, son lágrimas de una influencia del Espíritu Santo sobre esta persona, y son lágrimas de manifestación del cielo sobre ella. Hay lágrimas y lágrimas. Entonces, las lágrimas de esta mujer eran lágrimas de manifestación de amor por lo que el Señor había provocado en ella. ¿Me entiende? Entonces, Simón, el fariseo, invita al maestro, al Señor Jesucristo, lo invita. Póngame atención, por favor. Lo invita. En la invitación, ¿verdad?, lo que hace es de oírlo, porque lo trata de maestro, por lo tanto le reconoce la función escritural de lo que él es, maestro, una persona que enseña, una persona que instruye, una persona que sorprende. Aún más, este hombre tiene la capacidad de cuestionar al Señor Jesús, ¿verdad? Por lo tanto, las características de su corazón no estaban con la actitud de poder recibir del Señor Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué es lo que estaba manifestando él? Estaba manifestando que si tenía un grado de amor sobre Jesucristo, era el mínimo. Y por consecuencia, que era el mínimo, no iba a recibir mucho de Jesús. ¿Me entiende? No iba a recibir mucho. ¿Por qué? Porque era la disposición de su corazón. Entonces, la palabra lo define a él como el que ama poco. Le está diciendo en otras palabras, tú amas poco, ¿verdad? Por lo tanto, por lo poco que amas, se te perdonará poco. A esta mujer, como ama mucho, se le perdona mucho, ¿verdad? ¿Me entiende la figura? Bien, bien. Entonces, cuando estamos hablando de esto, ¿y qué tiene que ver con esto? ¿Se acuerda que yo le dije al principio que Dios es un Dios que es muy responsable y muy cuidadoso del libre albedrío? La palabra dice, ¿verdad?, que el que golpea halla, y el que golpea entonces está abriendo el corazón para ser influenciado por Dios.
Este hombre tenía ciertos prejuicios, incluso si nosotros revisamos el texto, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, que él dice, ¿verdad? Él dice, versículo 39, mire lo que dice. Él dice, versículo 39, rápido por favor, versículo 39, dice, ¿no es cierto? Versículo 39, dice, cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, si este fuera profeta, está cuestionando la autoridad. Si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Y él define las características de esta mujer. ¿Cómo la está definiendo? Como pecadora. ¿Me entiende? Y es cierto que esta mujer era pecadora. Pero lo que la hace extraordinaria es la disposición de abrir su corazón para ser influenciado por el amor de Dios. Bien. Fíjese que, para seguir, ¿verdad?, en Primera de Juan, a ver si me ayudan atrás, 4:18, dice, en el amor no hay temor. En el amor no hay temor. Cuando la palabra está hablando de amor, no está hablando del amor natural, el amor que usted le tiene a sus hijos, el amor que le tenemos a nuestro país, el amor que le tenemos a nuestros amigos, el amor que le tenemos a algún equipo de fútbol, ¿no es cierto? No está hablando de ese amor. El amor que le tenemos al perro, nos está hablando, ¿verdad?, del amor de Dios que se establece en la persona, ¿no es cierto? Está hablando del amor de Dios y él dice, en el amor no hay temor. Por lo tanto, si una persona ha sido influenciada por el amor de Dios porque abrió el corazón, entonces por consecuencia de recibir ese tipo de amor, el temor es anulado. Entonces, el temor, podemos decir, ¿qué es el temor? Miedo. ¿Qué provoca el temor? Limitaciones. ¿Qué provoca el temor? Estar estático. ¿Qué es lo que provoca el temor? Quitarnos los desafíos. ¿Qué provoca el temor? Que seamos influenciados por las tinieblas para que seamos atemorizados en cualquier relación que nosotros podamos tener con Dios. ¿Qué es lo que provoca el temor? Creerle al pensamiento humano, sujetarse a las normativas terrenas, sujetarse a la influencia de maldad, como el asalto, el robo, la intimidación, ¿no es cierto? Y llenarnos de miedo. Eso es lo que provoca el temor. ¿Qué es lo que provoca el temor? Que usted acepte sus fracasos como parte de su realidad, que usted acepte sus enfermedades, que usted acepte la vida que está llevando hoy día y que sabe que por consecuencia del temor no hay posibilidad que su vida cambie o sea mejor. ¿Qué es lo que provoca el temor? Intimidación. El antónimo, permítame decir esto, el antónimo de la fe es el temor. Y se contraponen unos con otros. La fe viene por oír palabra de Dios. El temor viene por oír las voces de las tinieblas. Cuando nosotros hablamos de esto, en el amor no hay temor, significa, mis hermanos, que cuando la palabra habla de amor, habla de una influencia del que es amor. En este caso, el que es amor, Dios, dice la Escritura, es, ayúdeme, Dios es amor. Entonces, para que los miedos y los temores
terminen en alguna persona, ¿no es cierto?, tiene que abrir el corazón, estar dispuesto a oír lo de Dios para que sus influencias de temor terminen. Quiero agregar otra cosa más con el temor. El temor, hermanos amados, es sinónimo de ignorancia. Todo aquel que ignora de la palabra está lleno de temores, está lleno de esclavitud, lleno de limitaciones, lleno de prejuicios, lleno de cosas que son conceptos humanos. No se olvide que la Escritura dice, conoceréis la verdad y ella te hará libre. Entonces, el amor, la manifestación de amor sobre una persona lo provoca que sea libre. Fíjese lo que dice la Escritura, sino que el perfecto amor, una influencia, una revelación. Cuando aquí la palabra habla de amor, está hablando, hermano amado, está hablando de una influencia, no una influencia empírica, una influencia como el humo. Está hablando de una influencia de revelaciones de lo que es el Padre para mí y de lo que Él me endosa a mí, porque yo le he aceptado como mi papá. Entonces, por ejemplo, el hijo se ve influenciado por el padre. Entonces, el hijo cree que el padre es lo mejor que hay cuando es pequeño, ¿verdad? Quiere ser como él, le imita, camina como él, ¿verdad? Etcétera. ¿Dónde viene el conflicto? Cuando el hijo empieza a adquirir conocimiento de la vida. Ve a su padre y ve lo que está adquiriendo en el entorno. Entonces, ¿qué es lo que hace el hijo? El hijo no ve un ambiente de humo, un ambiente invisible de cosas que él cree. Él adquiere información del padre. Si el hijo dice, mi papá es bueno, es porque tiene una información de conducta, de comportamiento. Si él dice, mi padre es un borracho, es porque él tiene una información que el padre llegó curado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos, hermanos amados, de quién es el Padre de las luces, como lo define la Escritura, estamos hablando de una información escritural en la revelación que he adquirido porque he abierto mi corazón de Él. Entonces, yo veo las revelaciones escriturales, que es el medio que Él tiene para influenciarme, mis hermanos, y para conducirme. Entonces yo digo, Dios es bueno. ¿Por qué estoy diciendo que Dios es bueno? Porque he sido influenciado por un hecho en particular que yo sabía que merecía tal cosa, pero vi su manifestación de amor por la Escritura que me trae revelación y por su presencia. Entonces yo declaro, Dios es bueno. Como aquella persona, mis hermanos, que dice, Dios es Dios de milagro. Entonces, ¿por qué razón dice que Dios es un Dios de milagro? Porque tuvo un conflicto, tuvo una enfermedad terminal, tuvo una situación complicada. Entonces, Él no dijo, Dios no vino, ¿verdad? Y dijo, yo te voy a sanar. Lo que hizo esta persona, en alguna instancia, se le trajo una revelación de milagro por la palabra. Y la persona, el predicador, dijo, aquel que le señaló la palabra, le dijo, mira, la palabra dice que Dios es sanador. La palabra dice que por su llaga nosotros somos sanados. Y le trae revelación a la persona, a su corazón de esta palabra. La toma la palabra y la desata sobre el área determinada. Es influenciado por la palabra, recibe su milagro la persona, entonces es sano por la palabra. Y por consecuencia dice, Dios me sanó, Dios es bueno, Dios es Dios de milagro. ¿Me entiende? Entonces, Dios nos influencia oyendo palabra. Y ahí está manifestado todo lo que usted va a adquirir en el Señor. Por lo tanto, dígale al que está a tu lado, tienes que ir a los discipulados. Quiero tomar donde dice,
De donde el que teme, parte B, ¿lo ve? ¿Lo ve usted? Donde el que teme, ¿qué dice? No ha sido perfeccionado en el amor. Cuando la palabra habla de perfeccionado, habla de llegar a la madurez. Cuando la palabra habla de perfeccionado, podemos usar amadurado. Usamos la palabra ahí para decir capacitado. Podemos usar la palabra ha sido habilitado, ha sido instruido. Entonces, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces usted tiene que decir, yo necesito del amor de Dios para ser libre de mis temores. Toda persona, hermanos, y usted me va a perdonar con lo que voy a decir, pero tengo que decirlo. Toda persona que está llena de temores tiene su corazón cerrado a la obediencia de la palabra. Y cada uno tiene su grado. Piense en esto. Toda persona que está llena de temores tiene cerrado la obediencia a la palabra. Por eso que hay cristianos que van al psicólogo, van al psiquiatra, pero dicen que son cristianos. Entonces pregunta, ¿pero y qué pasa? Es que tiene que abrir su corazón. Y ser perfeccionado por el amor de Dios, que el amor de Dios está sustentado por la revelación de las Escrituras. Fíjese que cuando hablamos de esto, que estuve predicando, ¿verdad?, de esto, mire lo que dice la Escritura, quiero decir esto. Apocalipsis capítulo 2, del 2 al 4, quiero parafrasearlo rápido. ¿Qué está sonando ahí un ruido? Ese cable. Fíjese lo que dice la Escritura. En Apocalipsis 2, 2, 4, dice así, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, lo has hallado mentiroso y has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por el amor de mi nombre y no has desmayado. Mire lo que dice el texto, la palabra usa amor. Dice, has luchado, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. O sea, la expectativa, mis hermanos, de lucha están por el amor del nombre de Jesucristo. Y yo, mis hermanos, cuando veo esto, yo quisiera, porque el que está hablando aquí es el Señor Jesucristo, a la iglesia de Efeso, ¿verdad? La iglesia de Efeso tenía ciertas características extraordinarias. Mire el alineamiento que quiero trazar. ¿Qué características tenían? Era una iglesia apostólica, una iglesia de mucha revelación. Era una iglesia, mis hermanos, con mucha palabra profética. Era una iglesia donde aceptaba el ministerio de los apóstoles, profetas, pastores, maestros. Era una iglesia extraordinaria, mis hermanos, en contenido de las profundidades de Dios. Fíjense, por consecuencia, el corazón de ellos, mis hermanos, era tremendamente abundante en servir a Dios. Por la revelación. Entonces lo que Dios está diciendo, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y hay otras iglesias, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, aquí en las 7 iglesias no se hace referencia a la iglesia de Corinto,
La iglesia de Corinto tenía ciertas particulares, sin considerar la iglesia de Jerusalén, que no está en estas 7 iglesias. La iglesia de Jerusalén, ¿no es cierto?, tenía una influencia de tradición, de judaísmo, ¿verdad? Por lo tanto, tenía esa influencia de falta de revelación, porque se estaba sustentando la iglesia de Jerusalén, ¿no es cierto?, en su ordenamiento, se estaba sustentando en el movimiento judío, y el movimiento judío en aquel entonces era de tradiciones, era de sujetarse a la ley, era de sacrificios, ¿no es cierto? Era, ¿verdad?, de cumplir la ley. Por lo tanto, ¿qué le provocó eso a la iglesia de Jerusalén? Que estaba más sujeta a la tradición que la obediencia a Jesucristo. La limitó para mayores revelaciones. La limitó. Y era una iglesia de muchas tradiciones. Hablamos de la iglesia de Corinto. Era una iglesia, ¿verdad, hermano?, que si tenía algo en particular, era una iglesia que se habían manifestado todos los dones. Pero era una iglesia carnal. Y como era una iglesia carnal que estaba en el conflicto, ¿quién era el mayor? ¿Quién era más grande? ¿Quién era más pequeño? Se había fraccionado la iglesia, porque uno decía, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, ¿verdad? O yo soy de Cristo, ¿verdad? Entonces estaba fraccionada. Por consecuencia, mis hermanos, el apóstol Pablo dice, bueno, traía algunos misterios para dárselos a conocer. En otras palabras, traía mayores medidas de revelación para darles crecimiento, pero tengo que volver a los rudimentos básicos por la sencilla razón que vosotros sois carnales. ¿Por qué sois carnales? Porque tenéis divisiones. Eso es lo que limitaba la iglesia de Corinto. Tenemos la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Donde la iglesia de Antioquía, donde se convocan gente extraordinaria como profetas, apóstoles, maestros, pastores, y levantan un mover presbiterial para abrir misiones y otras congregaciones, donde el apóstol Pablo, cuando suma y resta, iba a Jerusalén a dar cuenta por respeto a esas autoridades, ¿verdad? Donde estaba Jacobo y Santiago. Pero el corazón del apóstol Pablo estaba en Antioquía, en la iglesia, ¿verdad?, que todo lo tenían en común. ¿Por qué razón? Porque habían permitido ser influenciados por el amor de Dios sobre su vida. Por consecuencia, como habían permitido que el amor de Dios les tocara sus vidas por la revelación de las Escrituras, para que usted me entienda, entonces era una iglesia más abierta a dar, más abierta, mis hermanos, a ofrendar. En esa iglesia, permítame decir eso, no se pedían los diezmos. ¿Por qué? Porque las ofrendas eran tan masivas, tan extraordinarias, mis hermanos amados, que dentro de la pobreza ellos eran tremendamente ricos, y provocaba que fuera una iglesia abundante en recursos para enviar, para sostener, para alimentar la obra del crecimiento de otras iglesias, de otras congregaciones, de otras comunidades. Entonces superaban el diezmo porque lo daban todo. Entonces, cuando vemos esta iglesia de Efeso, otra iglesia extraordinaria, mis hermanos, en cuanto al tener el corazón abierto. Pero mire lo que dice la Escritura, mis hermanos. Dios coloca en el libro de las Revelaciones 7 iglesias, que describe, mis hermanos, lo que le puede pasar a una persona en sus procesos si no atiende este llamado que Dios le hace a esta iglesia extraordinaria. Pero si nosotros vamos al versículo 4 del mismo texto, ¿no es cierto? Dice, mis hermanos, el versículo 4 del mismo texto: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Cuando nosotros hablamos del primer amor, permítame hacer este ejemplo. El primer amor es una determinación de mi vida a quien yo quiero amar. Entonces, cuando yo vi a mi esposa, yo dije, ella va a ser mi primer amor. Y cuando hablo de primer amor, hablo de estatura, hablo de nivel, hablo de lugar. Porque yo vi la risa de mi esposa, pero tú... Eso no lo puedo decir porque ya soy pastor. ¿Me entiende? Entonces defino mi prioridad como primer amor. No es que ella sea para que, no significa que haya sido el primero, sino que yo defino en mi corazón quién va a ser mi primer amor. ¿Por qué razón? Porque mi relación con ella, para que lo entienda usted, mi relación con ella provoca que como yo defino que ella sea mi primer amor, mi prioridad en mi orden de amor, entonces yo voy a ser influenciado por ella. Voy a ser influenciado en cómo cocina, voy a ser influenciado en cómo me visto, voy a ser influenciado en cómo hablo, voy a ser influenciado en cómo le trato a usted, voy a ser influenciado, ¿verdad?, en un montón, en sinnúmero de influencias que ella me va a provocar porque yo la definí como mi primer amor. Por eso que Dios coloca la comparación entre la iglesia y el matrimonio. Y todos somos influenciados por aquel que consideramos que nos influencia. ¿Me entiende? Bien. La Escritura entonces está diciendo, pero tengo contra ti que me has dejado mi primer amor. Entonces, cuando la palabra está hablando que has dejado, está colocando una advertencia en este proceso. ¿Por qué está colocando una advertencia? Porque lo que le dice, mis hermanos, a la iglesia, ¿no es cierto? Cuando Dios habla, ¿verdad? Tenemos que entrar, ¿verdad?, a Apocalipsis 3:14, donde está definiendo dónde se va a terminar si no se resuelve que hay que volver al primer amor. Entonces el Señor Jesús hace un ordenamiento que lo que le puede pasar a una persona cuando se desprende, se desvincula de su primer amor, porque cuando la persona se desvincula, deja de ser influenciado. En otras palabras, cierra el corazón a ser dirigido o instruido. Cuando hay una crisis matrimonial, un conflicto que está pisando, mis hermanos, el divorcio, lo que se hace en ese conflicto, se cierra el corazón y ya no se oye a aquella persona que oía, que dormían juntos, que hablaban juntos, que secreteaban, ¿no es cierto?, que se trataban, que había intimidad. Se deja la intimidad porque hay conflicto. Cuando la persona deja su primer amor, tiene conflicto con Dios. Entonces, la Escritura dice, y tomó el texto, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea y dice el mismo pensamiento, lo mismo que le dice a la iglesia de Efeso. Yo conozco tus obras. Es la misma palabra, o sea, en otras palabras, lo que está diciendo hoy día, Él nos conoce, Dios le conoce a usted, Dios conoce su vida, Dios conoce sus pensamientos, conoce sus determinaciones, sus ambigüedades, conoce. Pero, ¿cuál es la diferencia con la primera iglesia? Que ya no hay halagos, ya no hay palabras bonitas, ya no hay ponderación. Hay inmediatamente, mis hermanos, reprensión. ¿Y cuál es la reprensión, mis hermanos, en este texto? ¿Verdad? Le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. En otras palabras, eres ambiguo para decidir.
Pero por cuanto eres tibio y no frío y caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, y aquí viene, ¿verdad?, las razones, la esencia, las justificaciones, ¿no es cierto?, de cada uno de nosotros, mis hermanos, y para dónde estamos dirigiendo nuestra vida. ¿Dónde usted está dirigiendo? ¿Dónde yo estoy dirigiendo mi vida? Mis hermanos amados, la Escritura dice, yo soy rico. Aquí hay una autojustificación. En la iglesia, mis hermanos, de la Odisea se está justificando. Está trayendo una razón para justificar. Yo soy rico, dice, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabe, le dice el Señor, yo soy rico, yo estoy bien. Tengo auto, tengo casa, tengo una linda familia, trabajo, no tengo problemas con nadie, ¿verdad? Pero hay un pequeño detalle, ha dejado su primer amor. No hay tiempo para orar, no hay tiempo para tener comunión, no hay tiempo para tener relación con Dios, no hay tiempo para oír palabra de Dios, no hay tiempo para abrir el corazón y para ser influenciado por el amor de Dios para que sea despojado de su temor. Por consecuencia, dice la Escritura, dice, ninguna cosa tengo necesidad. Está hablando de los recursos materiales, está hablando que, me imagino yo, la iglesia de la Odisea pudo haber tenido un tremendo templo, ¿verdad? Si lo traemos a este tiempo, un momento extraordinario de equipo, de sonido y cuánta cosa, entretenciones por aquí, por allá y por acá, pero tenía algo que había perdido. ¿Qué cosa? Había dejado al Señor fuera de su proyecto y el Señor se estaba transformando solamente en un pensamiento, más que una influencia poderosa sobre su vida para ser despojado del temor, mis hermanos, que el temor son los derechos legales que las tinieblas tiene para provocar que tú no crezcas, no te desarrolles. Entonces, cuando vemos la palabra, mis hermanos, no está dando una advertencia. Me da una advertencia. Cuando el Señor me revelaba esta palabra, Dios mío, se me estremecieron mis carnes, mi corazón, mi vida, porque tengo que preguntarme, y por consecuencia, si yo me pregunto, tengo que preguntarle a usted, ¿por qué está aquí? ¿Por qué dice ser cristiano? Entonces, la descripción de aquel que dejó el primer amor, hermano amado, las consecuencias de aquel que dejó el primer amor, dice la Escritura, por haberlo dejado, ¿verdad? Por haberse dedicado, porque ¿qué es lo que hizo esta iglesia? Dejó su relación, su comunión, su fervor, hermano amado, dejó su búsqueda continua. ¿Se acuerdan de aquellos tiempos? Yo me acuerdo, mis hermanos, que cuando yo acepté, cuando el Señor tuvo misericordia de mí, ¿no es cierto? Yo estaba al final atrás, en una iglesia pequeña, sucia, mis hermanos, era como, fíjense que al otro lado había excremento de alguien que se había hecho, etcétera, y papeles, y aquí el pastor o la persona, el líder, que se paró en el altar, mis hermanos, era mal hablado, tenía algunas complicaciones, etcétera. Era el peor lugar donde yo pudiera convertirme. Pero esta persona en su balbuceo dijo, si alguien quiere recibir al Señor como Señor y Salvador, pasa adelante. Y yo me quedé sentado y alguien me puso de pie, ¿verdad? Me empujó hacia adelante y yo estaba adelante llorando, pero no sabía por qué lloraba. Pero lloraba. Y esa influencia de amor, mis hermanos, estaba provocando, escúcheme, esa influencia de amor, como había abierto mi corazón a esa palabra de Dios, por lo tanto abrí mi corazón y por esa palabra fui influenciado por el Espíritu Santo de Dios, que es su amor,
mis hermanos, y me provocó que empecé a confesar mis pecados. Y confesé, estuve como una hora confesando. La mochila era grande. Y me tiré ahí, mis hermanos, aquí arrodillado, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y no sabía por qué lloraba, pero cada lágrima que corría por mi rostro tenía características de libertad. Abrí mi corazón a la influencia de amor por una palabra. Pero en el tiempo lo cerré, pues, hermano. Que ya después uno es grande ya y mira sobre las narices y dice, no, ya uno se pone analítico, ¿no es cierto? No, está diciendo tontera, está fuera del Señor. No, no me gusta cómo se hizo. Entonces el corazón se empezó a prejuiciar y perdió la capacidad de la revelación. Y me transformé en un fariseo. Todo lo juzgaba. Todo no me gustaba. Usted me entiende. Yo me echo la culpa de algunas cosas para que usted me entienda, ¿verdad? Entonces viene la consecuencia de cerrar el corazón. Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces viene la reacción del consejo de Dios, del Señor Jesucristo, sobre esta iglesia. Gracias a Dios que le pasó a esta iglesia, ¿verdad? Por nosotros agradecemos que no nos pasa esto. Pero yo lo enseño para explicarle solamente. Entonces la Escritura dice, por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestidura blanca para vestirte porque estás desnudo. Cortito. En la Escritura se definen dos tipos de vestidura, ¿verdad? Primero habla de las vestiduras blancas, la Escritura. Segundo, la Escritura habla de lino fino. Y todo cristiano tiene que tener estas dos vestiduras. Lino fino y ropa blanca. Diga conmigo, ropa blanca, lino fino. Ropa blanca, lino fino. Bien, cuando la Escritura dice eso, y para darle el respaldo correspondiente, ¿verdad? Lo estoy buscando. Podemos ir, mis hermanos, al capítulo 18 de Apocalipsis, 19 de Apocalipsis, versículo 8. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista lino fino y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones. Cuando hablamos de acciones, son actos visibles hacia los demás. Si yo me muevo, si yo le hablo, si usted me ve construyendo cosas, si usted me ve levantando la botella, es un accionar. ¿Qué estoy haciendo? Ayúdeme. ¿Qué estoy haciendo? Entonces usted me estaba viendo. Entonces la Escritura dice que el lino fino son las acciones de los santos, son las acciones
justa de los santos. Entonces las acciones justas de los santos son los frutos de los santos, son los resultados de una relación, ¿verdad?, de la iglesia. Las acciones de los santos entonces es hablar de Cristo, predicar la palabra, la parte pública. ¿Me entiende? Entonces todo cristiano tiene ropa blanca y lino fino. Perfecto, me entendió. Muy bien, muy bien. Entonces, fíjense, cuando hablamos, ¿verdad?, de ropas blancas, estamos hablando de las ropas íntimas de la persona. Cuando hablamos de ropa blanca, hablamos de ropa limpia. ¿Cuáles son las ropas limpias? Vestiduras blancas. Está hablando, ¿no es cierto?, en el caso del hombre, el lip está hablando de camiseta blanca, ¿no es cierto? Bueno, para los más friolentos, calzoncillos largos, ¿verdad? Pero el tema es que está hablando de las cosas de la ropa íntima y son blancas. ¿Qué significa eso? Que cuando la palabra está hablando, mis hermanos, para vestirte con vestiduras blancas, está hablando del corazón de la persona, está hablando del arrepentimiento de la persona, está hablando de cómo la persona, de su pensamiento, está hablando de eso, ¿verdad? Por eso que la Escritura habla, ¿no es cierto?, que lo que sale del corazón, eso la persona, ¿verdad?, sacará. El hombre, dice la Escritura, ¿verdad?, el hombre justo, de cosas justas, cosas correctas, de cosas buenas sacará de su corazón. El hombre malo, de las cosas malas que tiene de su corazón, hablará. Entonces, lo que hay en el corazón, de eso voy a hablar. Por ejemplo, cuando una persona está estudiando alguna carrera, lo único que hace es hablar de ello. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha abrigado en el corazón. Bien. Entonces, cuando el texto, ¿no es cierto?, está hablando, ¿no es cierto?, hermanos amados, está hablando de vestiduras blancas para vestirte y para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Está hablando, ¿no es cierto?, que la persona tiene que replantear lo que piensa y darle el lugar que Dios le pertenece en su corazón. Pero si una persona habla todo el día de esto, por ejemplo, habla de fútbol, por poner un ejemplo, y el día domingo viene a oír palabra, entonces su corazón está equivocado, porque la prioridad de su corazón está en él y no en la comunión con el Señor. Bien, hermanos amados, cuando nosotros vemos esto, la Escritura, ¿verdad?, está hablando, de acuerdo al texto, has dejado tu primer amor. ¿Qué es el primer amor? ¿Qué es el primer amor? Cuando hablamos del primer amor, mis hermanos, es el que le debemos al primero. Entonces, cuando yo hablo del primer amor, el que le debemos al primero, yo tengo que definir mis prioridades para definir lo que yo le debo al primero. Si usted tiene como primero a su esposa, a sus hijos, a su familia, entonces inmediatamente usted queda tachado para que su corazón esté cerrado a las revelaciones y no tenga más. Mateo 10, 37, 38, dice, Mateo 10, 37, 38, dice, el que ama a padre, madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo, hija, más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces la palabra está definiendo prioridad, que si la persona tiene alguien que es primero que Dios, entonces Dios inmediatamente le cierra las posibilidades para que usted adquiera revelación y su temor sea despojado de su vida, sus miedos se han despojado de su vida y sea influenciado por las tinieblas, porque sabe usted que la valía de todo cristiano es la fe, y la fe viene por oír
palabra de Dios. Si el hombre, el cristiano, no tiene fe, permítame decir, es como tener un árbol precioso, pero que usted sabe que es un árbol que debe de dar fruto. Usted tiene expectativa que si es un manzano, si es un peral, no es cierto, lo que sea, pero usted tiene expectativa, usted trajo ese árbol para que, mis hermanos, dé fruto. Entonces, como usted es dueño del árbol, tiene expectativa y usted anda mirando, ¿verdad? Está enfermo, lo abona, le echa, lo libra, ¿no es cierto?, de todos los ataques de microbios para que el árbol mejore y después lo ve frondoso. Entonces usted tiene expectativa del árbol que dé fruto, tiene expectativa que dé fruto. Entonces pasan 3, 4, 5 años. Entonces inmediatamente viene la palabra de lo que dice la Escritura. Hay que cortarlo porque es pura rama. Entonces Dios tiene expectativa con usted. Dice la Escritura, mis hermanos, todo árbol que no dé fruto será cortado y echado. ¿Me entiende? No es suficiente ser cristiano, no es suficiente tener textos, no es suficiente llevar una vida tranquila, donde no sale grosería de tu boca, donde te portas bien, donde buscas tener una buena familia. No es suficiente que seas un buen trabajador, un buen obrero, lo que sea. No es suficiente que seas un buen estudiante. Tienes que dar fruto y los frutos son resultados de la comunión con Dios. No hay otra forma. No hay otra forma. Todo fruto de Dios es por resultado de tener comunión con Él. Entonces, la expectativa del que no quiere dar fruto está en el espíritu del me. Bendíceme, dame, provéeme, cuídame, protégeme. Entonces, la revelación está para usted. Pero hay que replantear, mis hermanos. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo no es que deje de amar a su padre, a su madre, a sus hijos, al perro, al gato, al auto. Está definiendo el amor al primero. Dios, mis hermanos, es violento en algunas cosas, en algunos hechos. Y la violencia de Dios está en esto. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Lo establece en los libros, en el libro Pentateuco, en los libros Pentateuco. Lo levanta por medio de Jesucristo. Y lo sostiene en el tiempo. Y no es que Dios sea ególatra, ¿verdad?, que no necesita estar centrado con Él solamente, sino como somos creación de Él, más aún nosotros somos hijos de Él, por lo tanto necesita influenciarnos poderosamente para que sus propósitos de bendición, de sanidad, de libertad, de restauración y de dar fruto se concreten entre nosotros. Usted es hijo de Dios. Nosotros tuvimos experiencia con uno de nuestros hijos, entonces andábamos detrás de él, ¿verdad? Lo llevábamos al jardín ahí preocupado, ¿verdad? Y preguntábamos a la tía, ¿cómo está? Y aquí cuando estaba en enseñanza básica, encima de ellos, estudiaste, revisándoles la mochila, los cuadernos, en la enseñanza media, mis hermanos, preocupado encima de él. En la universidad, mis hermanos, también cómo te fue preocupado cuando él decía tengo un certamen, o cuando la hija decía tengo, todos preocupados, ¿verdad? Ellos decían tengo que estudiar, nosotros nos reordenábamos dándole los espacios para que estudiaran. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón como padre le deseábamos bien, le deseábamos que fuera prosperado, bendecido, lograra
estudios profesionales que estaban en nuestro corazón para ellos y que lo lograran. Nuestro Padre es así con usted. Desea que usted sea prosperado. Desea que usted sea libre de todo azote, de toda pobreza, de toda ruina, de toda miseria. Pero quiero decirle algo. Pero usted tiene que definir primero quién es Dios para usted. ¿Es su primer amor? Tiene que definirlo. Entonces, mis hermanos, no es que usted haga buenas labores, que sea un buen cristiano, ¿verdad? Pero aquí está el problema escritural. Dice, ¿has dejado de amarme a mí primero? Yo me acuerdo en tiempos, mis hermanos, donde estamos influenciados extraordinariamente por el amor de Dios. Entonces no había límites. Nuestro pastor nos decía, tenemos vigilia de oración. Empezábamos 3, 4, 5 de la mañana. No teníamos vehículos, llovía más que hoy día. Pero nos preparábamos para ir. Porque era una alegría llegar a postrarnos, a quebrantarnos delante de Dios y decir, Señor, era una alegría lograr haber tenido una hora de oración con el Padre y ver su manifestación en nuestra vida. Por lo tanto, podríamos estar cansados, pero contentos, alegres, gozosos, porque habíamos propuesto estar con el Padre. No envían a predicar a lugares distantes, 40, 50 kilómetros. Una oportunidad nos mandaron a un sector que se llama Santa Juana. El camino era de piedra, hermano. ¿Y qué auto, qué camión, qué bicicleta? Vámonos caminando. Partíamos con nuestras mochilas, con nuestros amigos, felices, conversando, comiendo, y llegamos felices a predicar de la palabra. Si alguien estaba violentado por alguna cosa, oremos, hermano, oremos, Dios tiene que hacer milagros. No había problemas de recursos, aunque éramos tremendamente pobres. Nos desafiamos a cosas grandes. En una oportunidad, mis hermanos, entró una niña endemoniada, mis hermanos, que se levantaba del piso, echaba a toda la gente para atrás, la hacía caer y quedamos unos mocosos, quedamos gente, mis hermanos, indocta en la materia, mis hermanos, para echarlo a este demonio. Y era un tremendo demonio que había sobre ella, que la sometía, la golpeaba, la levantaba del piso. Y nosotros, ¿verdad? No teníamos idea de la palabra, no teníamos idea, ¿verdad?, de mayores revelaciones como hoy día, no teníamos idea de las profundidades, pero le creíamos al Señor. ¿Por qué le creíamos? Porque habíamos sido influenciados por su amor, porque nuestro corazón estaba abierto a su palabra, estaba abierto a lo que decía la Escritura. Por lo tanto decíamos, la palabra dice que los que creen echarán fuera demonios, y nosotros, Padre, sácalo, 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 y salía. Amén. Hoy día está todo limitado, todo reducido al corazón abierto al Señor. No hay tiempo. Hay tiempo para ir a ver a Puerto Montt, hay tiempo para jugar a la pelota a las 12, 11, 3 de la mañana, hay tiempo para ver novelas, hay tiempo para estar con los amigos, hay tiempo para baby shower, hay tiempo para comer, hay tiempo, ¿verdad?, para viajar, hay tiempo, mis hermanos, para trabajar, hay tiempo para estar con la guagua, hay tiempo para estar en el hospital, hay tiempo, mis hermanos, para fiestas, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. Permítame esta ofensa. Hay tiempo para todo, pero no hay tiempo para el corazón abierto para ser influenciado por el amor de Dios. Y por consecuencia, los temores aumentan,
los miedos. Somos expertos hoy día en justificarnos, como la iglesia de la Odisea. Soy rico, vivo bien, estoy tranquilo, mis hijos también. Porque hay gente rencorosa, porque hay gente envidiosa en la iglesia, porque hay gente prejuiciosa que juzga fácilmente, porque hay gente que hace escándalo por sencilleces en la iglesia, porque hay gente que se decepciona rápidamente por cualquier pequeñez. Porque no ha sido influenciado por el primer amor, porque su corazón está cerrado. Hoy día el concepto de ser buen cristiano no es de tener comunión, no es de leer las Escrituras, no es estar de rodillas orando, no es estar ayunando, no es de estar escuchando palabras, es de una posición humanista. Da lo mismo creer en Dios, no me interesa, pero soy bueno. Soy bueno. Estoy construyendo por aquí, por allá, por acá. Y eso es un pensamiento humanista. Entonces, el primer amor significa el amor que produce el primero. Yo me encontré con un texto que me tambaleó, mis hermanos. Primera de Juan 4:8. Lo hallé exquisito, fue un golpe a mi cátedra. Primera de Juan 4:8 dice, ¿está listo? Lea lo que dice ahí, por favor. El que no ama, ¿cómo puedo dar algo que yo no tengo y que adquiero por relación y por comunión? Por eso que hay hermanos que la envidia es parte de su vida. Los prejuicios es parte de su vida, siendo cristiano. Su miedo es parte de su vida. Su falta de crecimiento es parte de su vida. Su meta es parte de su vida. Pero la Escritura dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. Y cuando hablamos de conocer, no hablamos de eso, yo lo conozco. Hablamos de que si yo digo, yo conozco a mi esposa, usted conoce a su esposa, le conoce su desnudez, su todo. Conoce cómo piensa, ¿por qué le conoce? Porque lleva tiempo relacionándose con la persona. Entonces, yo no puedo decir, yo conozco a tal persona, porque no vivo con ella. Lo único que conozco es lo que me ha manifestado. Por lo tanto, lo conozco a distancia, de acuerdo a lo que me ha mostrado, pero no conozco sus intimidades, no conozco cómo duerme, sino lo que ha manifestado. Bien. Cuando la palabra habla ahí, que el que no ama no ha conocido a Dios, ¿cómo puede conocer a Dios si no es su prioridad? Una cosa es que usted escuche mensajes y diga, wow, la palabra. Otra cosa es que usted ponga canales tanto de televisión como radiales para oír palabra. Pero otra cosa es arrodillarse y dar un tiempo para tener su propia comunión con el Señor. Entonces, y termina diciendo este texto, porque Dios es amor. Porque hay cristianos que odian,
porque hay cristianos que no perdonan, ¿qué influencia tendrá? Entonces, para yo poder amar, por eso que el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo, esa es la razón del segundo mandamiento. Porque primero, yo no puedo saltarme, quitar el primer mandamiento y lograr el segundo. Y el segundo, colocarlo como primer mandamiento. Tengo que tomar el primero, hacerlo vida, hacerlo carne sobre mi vida para que el segundo funcione. Porque cuando la palabra habla del prójimo, habla del que te molesta, habla del que te persigue, habla el que murmura en contra tuya, habla del que te tiene envidia, habla del que te friega, habla, ¿no es cierto?, de todos esos malestares, de malas conductas que recibe una persona. Entonces, como yo estoy influenciado por el primer amor, escúcheme, como yo estoy influenciado por el amor de Dios, entonces, fíjense que el Señor, dice la Escritura, que saca el sol sobre el bueno y el malo y no define a quién le conviene, no, por amor dio a su Hijo. La Escritura dice, porque de tal manera amó Dios, ¿verdad? Amó Dios, porque de tal manera amó Dios que ha dado su Hijo. Entonces, no dijo, esto me van a colgar a mi hijo, esto me van a provocar dolor a mi hijo, esto van a oprimir a mi hijo, esto van a maltratar a mi hijo, esto van a escupir a mi hijo, esto le van a provocar dolor a mi hijo. Por sobre esas manifestaciones de dolor, de agresión, de maldad que Dios ya sabía que iban a ocurrir sobre su hijo, por sobre todos esos dolores, Él trajo salvación. Cuando yo entiendo esto, entonces entiendo que el que me ofende está siendo influenciado por la maldad y por consecuencia lo perdono. ¿Me entiende usted? Voy a terminar. Ponga cara de alegría. Bien. Entonces, para eso yo tengo que ser influenciado para provocar esta palabra. Por eso es imposible que usted ame a su prójimo si no primero ama al primero. Entonces, por eso que hay personas, ¿verdad? Y eso tiene que ver con el liderazgo, tiene que ver con la pastoral, tiene que ver con la administración de nosotros, de la iglesia y de otras congregaciones, que aún entre nosotros estamos prejuiciados con la gente y estamos más preocupados de nuestro orgullo, estamos más preocupados de sentirnos agredidos, de poder ayudar a la persona que está complicada. Entonces nos cerramos a la posibilidad de ayudar porque estamos complicados, porque no sabemos perdonar. Entonces, para eso Cristo tiene que ser el primero. Mire lo que hace el Señor Jesucristo. Voy a terminar, créame. Juan 17, 26. Pero si se me distrae, agrego media hora más. Cepillo 2 distrayendo, media hora más. En 4 son 2 horas, hermanos. Así que piense. Juan 17, 26. Mire lo que dice la Escritura. ¿Se acuerda del texto anterior? El que no ama es que no le ha conocido. Entonces mire la influencia de parte de Cristo. Y le he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos. Y yo en ellos. ¿Me entiende? Entonces, ¿dónde está la influencia de amor de Dios sobre nuestra vida? En que le conozcamos. Diga conmigo, debo de conocer a Dios. ¿Me entiende? Debo de conocer a Dios. Y le ruego, no se complique por esta palabra. Al final de cuentas,
su carga de temor aumentará o disminuirá dependiendo de lo que usted decida con esta palabra. Y si le gusta vivir con miedo y con temor, bien por usted. Entonces, ¿qué es el amor? El primer amor. Me encanta este texto, ¿verdad? De Juan 13:23. Mire lo que pasa y aquí termino. 13:23. Y uno de sus discípulos dice, al cual Jesús amaba, pero está hablando de Juan. ¿Por qué? Y voy a dar la razón por qué Jesús amaba más a Juan que a los demás. Dice la Escritura, a cual Jesús amaba, por consecuencia que lo amaba más. Fíjese que Jesús tenía muchos discípulos. La Escritura habla de 500, habla de 70, habla de 12 y habla de 3 discípulos. Y esos círculos de 3 discípulos estaba Pedro y estaba Juan, ¿no es cierto? Y había otro más que no me acuerdo en este momento. Pero dentro de los 3, el que estaba más cerca del Señor Jesucristo era Juan. Miren lo que dice el texto. Y uno de sus discípulos, a cual Jesús amaba, estaba como recostado al lado de Jesús. A este pues, dice la Escritura, hizo señas Pedro. ¿Quién le hizo señas? Pedro le hizo señas a Juan, que estaba recostado sobre el cuerpo del Señor Jesucristo. Y le dice, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho, le dijo, Señor, ¿quién es? Entonces, en otras palabras, supongamos, Pedro estaba a cierta distancia y como tenía conflictos de temores y de miedo que tenían que ser tratados todavía sobre él, tenía un poco cerrado el corazón con Dios, con el Señor Jesucristo. Entonces lo que hace Pedro, le dice, Juan, pregúntale quién es. Porque Pedro sabía que posiblemente él era uno de los postulantes que podía traicionar al Señor Jesucristo, porque el corazón no lo tenía completamente abierto por dificultades emocionales que él tenía que resolver. No se olvide de la entrega de los gallos, ¿se acuerda? Que el Señor Jesús le dice, mira tú, cuando cante el gallo 3 veces, tú me negarás. Antes que cante el gallo 3 veces, tú me negarás. Después el Señor Jesucristo le dice, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre que no te falte la fe. Entonces Dios tenía que pulirle el corazón porque él tenía restricciones para entender el amor de Cristo. No así Juan, por lo tanto Juan tenía la libertad completa porque él estaba convencido en la libertad de haber abierto su corazón, de poderle preguntar al Señor Jesucristo quién es, porque él sabía que él no era, porque estaba empapado del amor de Jesucristo. Si no abres tu corazón, estás definido por en alguna circunstancia de tu vida, traiciones a tu primer amor. Entonces, esto quería decir, mis hermanos, que Juan tenía el corazón de tal manera que podía recibir el amor del Señor Jesús. Que había sido alcanzado por el amor del Señor Jesús en forma más profunda de los demás. Fíjense, Dios no tiene privilegios con nadie, escúcheme. Dios no tiene gente que
ama más y que ama menos, pero sus manifestaciones de amor son más para algunos que para otros, por las condicionantes, cómo está el corazón. Porque los que tienen el amor cerrado, el corazón cerrado a Dios, porque no es su prioridad, entonces no puede haber manifestaciones de amor sobre su vida. Por consecuencia, está limitado. Y eso lo aleja de las revelaciones, lo aleja de su sanidad, lo aleja, ¿verdad?, de entender y de que cada día poder decir: yo creo en mi Dios, yo creo que me va a bendecir, Él va a hacer milagros, Él me va a bendecir, Él me va a dar, Él es grande, Él es poderoso, Él es extraordinario, Él es lleno de poder, Él es lleno de amor, Él es lleno de misericordia. Todas estas atribuciones del Padre no la va a poder ver. ¿Por qué razón? Porque su corazón está cerrado. Entonces se transforma en un cristiano errante, ciego, anda tocando dónde puede ir, anda buscando lo fácil, anda buscando la unción, anda buscando que alguien lo toque y lo bote, anda buscando, ¿verdad?, que haya un lugar lleno de la gloria de Dios para estar en ese lugar, mis hermanos. Pero esa no es la respuesta. La respuesta está en que tú tienes que abrir tu corazón donde te encuentres, como estés, en el lugar que estés, en cualquier parte, en cualquier lugar. Pero debes de abrir el corazón para que la influencia de amor de Dios entre a tu vida y seas libre. Entonces la palabra dice: el discípulo a quien amaba a Jesús. Dios le ama a usted. A mí me pasa, ¿verdad?, alguna cosa. Yo voy a una casa con una palabra, a algún lugar con una palabra. Porque quiero bendecir esa casa de acuerdo a lo que Dios me ha dado. Entonces, noto que Él no me quiere oír. Me da comida, me da chacarero, ¿verdad? Me trata bien, pero no me quiere oír, no me da tiempo para transmitirle una verdad, y me doy cuenta que no le interesa mi visita. Me doy cuenta que no quiere oír de lo que Dios me ha dado. Y me voy triste a mi casa, aunque con el estómago lleno. Pero me voy triste. ¿Cuántas veces Dios ha querido hablar contigo, amado? ¿Cuántas veces se acuerda de Marta y de María? Yo digo algo extraordinario. El amado, el Hijo de Dios, el Verbo, mis hermanos, hecho carne, visitando su casa, ¿verdad? Entonces Marta dice: hay que hacer comida rica, abundante, hay que atenderlo bien, ¿verdad? Y corre, ¿verdad?, para allá, para acá. ¿No es cierto? Viene a visitar mi casa. Oh, qué extraordinario, viene, hay que atenderlo bien. Saca el pollo, la carne, ¿verdad?, preocupada. Y mira a María. Entonces no haya cómo decirle. Yo me imagino los gestos. Atina, hay que atenderlo. Atina. Oye, hasta el final la saca de su dominio propio y le dice al Señor: mire, le dice al Señor, dile a María que me ayude a atenderte. Entonces, mis hermanos, lo que hace el Señor Jesús, le dice: Marta, 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 afanada. Pero viene lo más terrible, que es una ofensa, iglesia. Turbada estás. ¿Usted sabe lo que es turbación? Estar aturdido, estar hechizado por algo, estar sin camino, estar sin dirección, estar sin meta. Hermano amado, turbada.
Por eso que la palabra dice lo siguiente. El Señor Jesús le dice a los discípulos: cuando entres a la casa, y viene este texto, y cuando te reciban, ¿qué significa recibir? Ellos eran encomendados a llevar palabra, eran encomendados a evangelizar. El Señor Jesús le dice: y a ser discípulos a todas las naciones. Entonces la encomienda era ser discípulos. Por lo tanto, el contexto estaba que cuando te reciban en la casa, ¿qué está diciendo? Que cuando ellos visitaron una casa y los recibían para oír palabra y eran ministrados, entonces venía la declaración profética sobre esa casa. ¿Cuál era la declaración profética? Paz sea sobre esta casa. ¿Qué significa? Que toda la influencia del poder del cielo en el contexto de la paz era para ese hogar, mis hermanos. Paz en las economías, paz en la salud, paz, mis hermanos, en todos los diversos instantes, situaciones económicas, de salud, de espiritualidad. ¿Qué significaba? Significaba, mis hermanos, lo que decían los ángeles: paz sea sobre los hombres de buena voluntad. Yo digo algunas veces, y aquí sí que me abuso de esto: nadie de ustedes me ha llamado a su casa para bendecirle con palabra. Cada vez que trato de ir: no, mi pastor, voy a ver, déjeme ver. Hay unas palabras, mis hermanos, que no sirven para nada. Dicen: déjenme verlo. Y yo no sé qué tendrá que ver. Tendrá que ir a ver el tema del tiempo, tendrá que ir a ver la luz, tendrá que ir a ver, no sé qué tiene que ver, pero es una palabra. Que en el contexto chileno: pastor, no te queremos en la casa. Juan conocía el corazón de Jesús hasta como latía. Había intimidad, porque él era de corazón abierto. Podía preguntarle quién es, porque él sabía que por la revelación de amor, sabía que él no lo iba a traicionar. Sabía que él no era. Y algo más precioso, porque él sabía que Jesús le amaba. Voy a preguntarle algo delicado. ¿Usted sabe que Jesús le ama? Y si le ama, ¿por qué él no es su primer amor? Este es el gran desafío. Tenemos que desafiarnos a ordenar nuestras prioridades. Hay otro, ¿verdad?, que no tuvo la revelación que tuvo este amado Juan. Y usted ve los escritos, mire, lea primera, segunda y tercera de Juan. Hijitos míos, su lenguaje era de amor. Hijitos, amados. Pero si nosotros vamos a Juan 24, 25, dice la palabra: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues a otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él le dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Has escuchado eso? No, si yo no lo veo, no creo.
Si Dios me amase, yo vería lo que le estoy pidiendo, me daría lo que yo necesito. Si Dios me amara, me daría lo que estoy pidiendo. ¿Se ha fijado? Vamos buscando la prueba del amor de Dios para creerle. ¿Quién es su primer amor? Muchos, hermano amado, de los maltratos de las tinieblas están ligados a que no tenemos el corazón abierto a Dios. Muchos de los maltratos, muchos de las opresiones, muchos de los pecados, muchas de las influencias de tinieblas, muchos de los estados de prejuicios están definidos porque el corazón está cerrado. Póngase en pie, por favor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Señor, yo oro para que haya entendimiento sobre esta palabra. Ayúdanos. Ayúdanos. Y perdónanos, Señor amado, porque podemos decir muchas cosas, pero en las decisiones, en cómo definimos nuestras prioridades, estamos definiendo si tú eres nuestro primer amor. Y naturalmente te pedimos perdón por ello, Señor. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor. Trae sanidad a nosotros. Aleja el temor de nuestra vida. Deshácenos de toda cobardía, Señor. De perder la capacidad de creer, de definir nuestro caminar. Te suplico, Señor amado, que tú tengas a bien influenciarnos. Trae influencia de ti sobre nosotros. ¿Cuántas decisiones, cuántos hechos han definido lo que tú eres para nosotros? Pero hoy queremos tomar determinaciones de correr al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Hoy queremos tomar determinaciones, Señor, y poder reenfocar, Señor, nuestra relación contigo, porque necesitamos de tu presencia para que tú influyas y que se establezca, Señor, el primer mandamiento de amarte y por consecuencia amar a nuestro prójimo. Señor, despójanos de todo miedo, de todo temor, despójanos de toda limitación, Señor amado, despójanos de todo humanismo, despójanos, Señor amado, de toda creencia en ti, pero que no tiene ninguna utilidad de fe, no tiene ninguna utilidad de milagro, no tiene ninguna oportunidad, Señor amado, al desafío, no tiene ninguna oportunidad de las señales, de los prodigios, no tiene ninguna posibilidad de colocar las manos, Señor amado,
Señor bendito, yo te ruego que traigas un despertar entre nosotros, en el sentido, Señor, de ser violento con tu palabra, de creerla, de tomarla, Señor, de volver a la comunión, de volver, Señor amado, a postrarnos, de volver a que caigan sobre nuestros ojos lágrimas por la influencia de tu palabra, por la influencia de tu amor, Señor amado, que llegar a tales condiciones de establecer en nuestro corazón, de decir todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece, Señor amado, la valentía, la determinación de sustentarnos en tu palabra, de desafiarnos, de ser libres, Señor amado, porque disponemos el ordenamiento a oír tu palabra y a obedecerla, Señor amado, y por consecuencia, Señor, desafiarnos a una medida de fe mayor, Señor amado, y por consecuencia que se vean los resultados de dar fruto. Tus expectativas, lo reconocemos, Señor, es que demos frutos, Señor amado, frutos, que demos frutos. Tus expectativas, que demos frutos, Señor amado, y la única forma es que nos relacionemos contigo. Que venga este tiempo nuevo, que venga este tiempo diferente, que venga este tiempo de despertar, Señor amado, que venga este tiempo, Señor amado, de oír, de correr, donde se enseña, donde se instruye, donde se abre el corazón por la palabra. Que venga este tiempo donde yo disponga, Señor, que la única manera de ser sano, de ser libre a mi corazón, Señor bendito, es oyendo, es obedeciendo, Señor amado. Por lo tanto, cortando de todos los derechos legales a las tinieblas, para que influya en mi fe, para que influya en lo que creo, para que me despoje de las promesas de la palabra, de las promesas de Jesucristo, de las promesas del Padre, por temor a no creer, a no tomarla, entendiendo que tu palabra dice que nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Bendícenos, Padre, con revelación, bendícenos con el corazón se sane, venga una operación del Espíritu para que seamos libres y lo creamos y lo creamos y lo creamos, Señor. Hazlo con nosotros, te lo suplico. Hazlo con nosotros. Hazlo, Señor amado. Hazlo. Hazlo, Señor bendito. Y te daremos la gloria y la honra a ti, Señor. Amén. Amén. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios
todas mis fuerzas, con todas mis fuerzas, te alabaré. Mi adoración eres tú, Jesús. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Oh, Dios haz su obra, Dios haz su obra en mí. Te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, yo vivo para ti, Señor, en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios haz su obra, Dios haz su obra en mí. Te rindo mi ser, yo te doy mi corazón. Yo vivo para ti, Señor, en cada palpitar, mientras hay aliento en mí, Señor. Dios haz su obra, Dios haz su obra. Dios haz su obra en mí, Dios haz su obra en mí. Rindo mi ser y mi corazón delante de ti, amado Padre. Yo rindo mi ser y mi corazón delante de ti, Señor, delante de ti. Rindo mi ser y mi corazón delante de ti, amado. Rindo mi ser y mi corazón ante tu presencia, Señor. Rindo mi ser y mi corazón, porque nada se compara a tu amor, Señor Jesús. Rindo mi ser y mi corazón ante ti, amado Señor. Rindo mi ser y mi corazón ante tu presencia, Dios. Rindo mi ser y mi corazón. No hay nadie como tú, Señor amado. Rindo mi ser y mi corazón ante tu majestad, ante tu poder. Rindo mi ser y mi corazón, mi vida entera delante de ti, amado Padre. Rindo mi ser y mi corazón
Nos humillamos delante de ti, Señor. Rindo mi ser y mi corazón, todo lo que soy delante de ti. Rindo mi ser y mi corazón. Es tu amor, es tu amor, es tu amor, es tu amor, Señor. Rindo mi ser y mi corazón. Te entregamos todo a ti, Señor Jesús, todo a ti, Padre. Rindo mi ser y mi corazón. El perfecto amor echa fuera el temor. Rindo mi ser y mi corazón. Perfecto amor echa fuera el temor, echa fuera el temor. Rindo mi ser y mi corazón. Abro mi corazón para recibir de tu amor, Señor. Rindo mi ser y mi corazón. Ya no hay más temores, es tu amor, Señor Jesús. Rindo mi ser y mi corazón, porque donde hay amor, allí estás tú, Padre. Oh, rindo mi ser y mi corazón. Permanecemos en tu amor, Señor, solo en ti, Padre. Rindo mi ser y mi corazón. Oh, rindo mi ser y mi corazón. A su obra aquí, Señor, a su obra, Padre. Rindo mi ser y mi corazón. Renuncio a mis temores, Señor, y abro mi corazón para recibir de tu amor, Jesús. Mi corazón es tuyo, Padre. Mi corazón te pertenece. Quiero ser llenado por tu amor, Señor. Renuncio a todos mis temores, a todos mis miedos, a todo lo que me aparta de ti, Señor. Y abro mi corazón a ti, Jesús amado, a tu amor infinito, a tu amor, Padre, a tu amor perfecto, Señor. Aquí está mi vida delante de ti. A su obra, Señor, en ese lugar. Jesús amado, es tu amor infinito que me rescató. Es tu amor, es tu amor, es tu amor, es tu amor. Y nada se compara a tu amor, Señor. Nada se compara a tu amor, Padre. Jesús, Jesús, Jesús. Te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, yo vivo para ti. En cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios hace su obra, tu obra, Padre. Hoy te rindo mi ser,
doy mi corazón, yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios haz su obra en mí. Haz su obra en mí, Señor. Haz su obra en mí, Señor. Haz su obra.